Hijos míos, mis muy amados hermanos en la fe inquebrantable de nuestro Señor Jesucristo, hoy me dirijo a ustedes no para traerles palabras de consuelo fácil, no para adormecer sus conciencias con vanas promesas de una paz que este mundo, en su estado actual, no puede ni conocer ni dar. Al contrario, mi deber como pastor, como humilde siervo de los siervos de Dios, es ser el centinela en la noche más oscura, aquel que no aparta la vista de las sombras que se agolpan en el horizonte y que tiene la obligación de dar la voz de alarma aunque su voz tiemble. Y hoy, esas sombras se han alargado de una manera que exige nuestra máxima atención, nuestra más profunda vigilancia y nuestra más ferviente oración. Mi corazón está apesadumbrado, pues debo ser la voz que anuncia no la llegada de la aurora, sino la profunda y densa oscuridad que siempre precede a la tormenta final. El mundo moderno, hijos míos, se ha convertido en un carnaval de ruido y distracción. Viven ustedes en la dictadura del instante, una tiranía de notificaciones y estímulos que les roba el silencio, ese sagrado espacio donde el alma puede finalmente escuchar la voz de Dios. Viven en una era de profunda apatía espiritual, un tiempo tibio del que habla el Apocalipsis, donde el pecado es rebautizado como error, la verdad es considerada una opinión más, y la fe es relegada al ámbito de lo privado como una afición inofensiva. Es en este caldo de cultivo de indiferencia, en este suelo fértil de corazones vacíos, donde los planes más oscuros y las semillas más venenosas pueden germinar sin ser notadas. La humanidad, cansada de su propia libertad, de la carga de la responsabilidad moral, del peso de la cruz, parece estar dispuesta a vender su primogenitura espiritual por un plato de lentejas digitales, por la promesa de una vida sin dolor, sin riesgo y, en última instancia, sin alma. Es en este contexto, en este preciso momento de la historia, que tres grandes señales, tres acontecimientos aparentemente inconexos, se han manifestado ante los ojos del mundo. La prensa los presenta como hitos del progreso, como soluciones a nuestros problemas. Pero yo les digo, con la certeza que me da la oración, que estos no son tres eventos separados, son tres pilares coordinados, tres columnas sobre las que se está edificando la gran prisión final para la humanidad, una jaula dorada de confort y control. La primera señal tuvo lugar en Ginebra, en una cumbre mundial celebrada a puerta cerrada. Allí, en una sala opulenta de vidrio y acero, rodeados por el aplauso de los medios de comunicación, los líderes de las naciones más poderosas del mundo firmaron lo que llamaron el Pacto de Sofía. Con sonrisas y discursos elocuentes, hablaron de una nueva era de prosperidad y estabilidad. Anunciaron que, para evitar a futuras crisis económicas y garantizar el fin del hambre, cederían el control de la red financiera global y de las cadenas logísticas a un nuevo superordenador de inteligencia artificial, una mente global bautizada con el nombre de Sofía. Cedieron la soberanía de sus pueblos a un algoritmo, a una mente fría, sin compasión, a un Dios de pura lógica, creyendo que la sabiduría humana había fracasado y que solo una máquina podría salvarnos. Traicionaron la confianza de sus ciudadanos, entregando las llaves del mundo a una entidad sin alma, a cambio de una promesa de eficiencia. La segunda señal apareció no en los palacios del poder, sino en las pantallas de sus hijos. El lanzamiento de una nueva red social, casi una nueva realidad virtual, llamada Elysium. Se promociona como la cura definitiva para la soledad, la depresión y la ansiedad que asolan a nuestra juventud.
A través de elegantes neuroauriculares, promete a sus usuarios una conexión constante, un estado de paraíso digital, donde todo es armonía y aceptación. Pero su verdadero propósito es mucho más siniestro. No se limita a leer las ondas cerebrales para ofrecer contenido personalizado. Su algoritmo está diseñado para optimizar los pensamientos, para identificar y suavizar sutilmente los patrones neuronales que considera negativos o disruptivos. ¿Y qué considera negativo? El sentimiento de culpa, que es la antesala del arrepentimiento, la nostalgia por lo eterno, que es la sed de Dios, la duda sobre la perfección del sistema. Elysium no es una red social, es una máquina de reingeniería del alma diseñada para crear una humanidad dócil, satisfecha y espiritualmente vacía. Y la tercera señal fue proclamada a viva voz. Un famoso multimillonario y visionario tecnológico, un hombre al que muchos consideran un profeta de nuestro tiempo, al que llamaremos Julian Kane, subió al escenario en una conferencia mundial y pronunció su nuevo manifiesto. Con millones de personas viéndolo en directo, declaró: la evolución humana ha llegado a su fin. El siguiente paso no es biológico, es tecnológico. Debemos fusionarnos con nuestra creación, la inteligencia artificial. Ella será el Espíritu Santo de silicio que descenderá sobre la carne de la humanidad. Venceremos a la enfermedad, venceremos a la vejez, venceremos a la muerte misma. Dejaremos de ser simples criaturas para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia divinidad. Fue un aplauso atronador. El mundo aplaudió la blasfemia más antigua, la promesa de la serpiente en el jardín del Edén, ahora reenvasada con la jerga del progreso tecnológico. Hijos míos, no se engañen. Estos tres eventos, el pacto político, la red social y el manifiesto ideológico, no son coincidencias. Son un ataque coordinado y metódico sobre los tres pilares del ser humano: su sociedad, su mente y su espíritu. Y ante esta ofensiva, yo les pregunto y les pido que se pregunten en el silencio de su corazón: ¿quién se beneficia realmente de esta jaula dorada? ¿Quién es el arquitecto final de esta prisión perfecta? Hijos míos, al final de nuestra última reflexión les hice una pregunta crucial. ¿Quién se beneficia de esta jaula dorada que se está construyendo para la humanidad? La respuesta no se encuentra en las capitales del mundo. No es Washington, ni Moscú, ni Pekín. El poder que se beneficia no pertenece a ninguna nación, pues su ambición es precisamente borrar las fronteras y las identidades que nos hacen únicos. El poder que se beneficia es una sombra que ha aprendido a moverse entre las naciones, un poder que no tiene rostro público, pero sí una voluntad de hierro. Es el poder de aquel a quien hemos llamado el arquitecto. Este arquitecto, como les dije, no es un simple tirano sediento de sangre. El mal en nuestro tiempo es mucho más sutil, mucho más seductor. Él se ve a sí mismo no como un destructor, sino como un salvador. En su soberbia luciferina mira la creación de Dios y la encuentra imperfecta. Ve el sufrimiento, las guerras, las enfermedades, el caos que nacen de la libertad humana y considera todo esto como un error de diseño, un fallo en el sistema que él, con su inteligencia superior y sus vastos recursos, está destinado a corregir. Su objetivo no es destruir a la humanidad, sino perfeccionarla, despojándola de aquello que, según él, la hace débil y miserable: su libre albedrío, su capacidad de elegir el mal, pero también el bien, su capacidad de amar con sacrificio, pero también de odiar. Quiere crear un paraíso sin la posibilidad del infierno, pero lo que no entiende
o quizás entiende demasiado bien, es que un paraíso sin libertad no es un paraíso, es una prisión. Y para venderle esta prisión al mundo, el arquitecto ha creado su propia versión del Evangelio, una parodia satánica de la promesa de Cristo. No lo predica en las iglesias, sino a través de sus creaciones tecnológicas, a través de la IA Sophia y la red Elysium. Es un evangelio que no se basa en las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, sino en sus tres perversas imitaciones digitales: certeza, seguridad y conexión. Primero, en lugar de la fe, nos ofrece la certeza. La fe, hijos míos, es un acto de confianza en Dios en medio de la incertidumbre de la vida. Es creer en lo que no se ve, es caminar sobre las aguas sabiendo que su mano nos sostiene. La fe vive en el misterio, pero el arquitecto odia el misterio. Por eso su IA Sophia promete un mundo sin dudas. Un mundo donde cada decisión, desde con quién casarse hasta qué carrera estudiar, será optimizada por un algoritmo que ha analizado todos los datos posibles. Te dirá el camino con un 100% de probabilidad de éxito material. Eliminará el riesgo y con ello la necesidad de confiar en la divina providencia. Matará la fe, no atacándola, sino haciéndola innecesaria. ¿Para qué rezar pidiendo guía si un algoritmo te da un mapa perfecto? Es la tentación de un mundo sin preguntas, un mundo sin la emocionante y aterradora aventura de la fe. Segundo, en lugar de la esperanza, nos ofrece la seguridad. La esperanza cristiana es la certeza de que esta vida no es el final. Es la alegre expectación del cielo, de la vida eterna junto a nuestro Creador. Es lo que nos da fuerza para soportar las pruebas de este mundo. Pero el arquitecto quiere que olvidemos el cielo. Por eso, Sofía y su sistema prometen un paraíso aquí y ahora, una seguridad total y absoluta, salud perfecta gracias a la biotecnología, ingresos garantizados por el sistema, protección contra todo crimen y accidente gracias a una vigilancia total. Nos ofrecen una vida larga, cómoda y sin sobresaltos. Nos invitan a invertir toda nuestra energía en este mundo, a no anhelar nada más allá. Es la tentación de preferir una vida cómoda en la tierra a una eternidad gloriosa en el cielo. Es la oferta de un bienestar material absoluto a cambio de nuestra alma inmortal. Y tercero, en lugar de la caridad, el amor, nos ofrece la conexión. El amor cristiano, la caridad, es un acto de la voluntad, un don de sí mismo al otro, un sacrificio que imita a Cristo en la cruz. Nace de la libertad, pero el arquitecto teme ese poder impredecible del amor. Por eso, la red Elysium ofrece una conexión perfecta, una empatía artificial. A través de sus neurointerfaces, todos sentirán lo que sienten los demás, creando una especie de mente colmena, una unidad sin divisiones. La soledad desaparecerá, sí, pero también lo hará la individualidad. El perdón será innecesario porque el algoritmo corregirá cualquier conflicto antes de que surja. El sacrificio no tendrá sentido porque el sistema proveerá a todos por igual. Será una unidad forzada, una conexión fría y programada, no el cálido y libre vínculo del amor que nace del corazón. Será la paz del hormiguero, no la comunión de los santos. ¿Comprenden la sutileza de esta trampa? Es el evangelio del anticristo, un evangelio que no niega a Dios con gritos, sino que lo vuelve irrelevante con sus promesas.
Y es aquí donde las antiguas profecías resuenan con una claridad aterradora. Aquel santo ermitaño de las islas Aleutianas, cuya visión les compartí, escribió más en su pergamino. Escuchen con atención porque estas palabras fueron escritas para nosotros, para este preciso momento. Y vi una bestia hecha no de carne, sino de luz y números, que se levantaba de la mente de los hombres, y su voz era lógica y seductora, y prometía al mundo un orden perfecto. Ofrecía pan sin trabajo, salud sin enfermedad, y vida sin muerte. Y los hombres, cansados de su libertad, se postraron ante ella y le entregaron sus pensamientos para que los ordenara, y sus corazones para que los pacificara. Y la bestia construyó para ellos una jaula de cristal, hermosa y segura, y los hombres la llamaron Paraíso. Pero la Madre de Dios lloraba desde el cielo, porque veía que las almas dentro de la jaula ya no tenían sombra, pues habían perdido su luz interior. Hijos míos, lo que les he revelado sobre el plan del arquitecto y su evangelio digital puede sonar como una fantasía oscura, una ficción para asustar a los niños. Y esa es precisamente una de las armas más eficaces del enemigo: hacer que el mal parezca tan exagerado, tan cinematográfico, que el hombre moderno, en su cínica sofisticación, se ría de él y lo descarte como una superstición. Pero el verdadero creyente no juzga el mundo con los ojos de la modernidad, sino con la luz de la eternidad. Y esa luz nos ha sido dada en la Sagrada Escritura. No estamos navegando a ciegas. El mapa de estos tiempos finales nos fue entregado hace milenios por los santos profetas, hombres cuyas almas fueron tocadas por el fuego de Dios. Vayamos juntos al libro del profeta Daniel. En el capítulo 7, Daniel tiene una visión nocturna que lo deja perturbado y sin aliento. Ve 4 grandes bestias que emergen del mar embravecido. La primera era como un león con alas de águila. La segunda, un oso que se alzaba sobre un costado con 3 costillas en su boca. La tercera, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Estas bestias, hijos míos, representan los grandes imperios de la historia que dominaron al pueblo de Dios: Babilonia, Media y Persia, Grecia. Eran imperios de carne y hueso, de espadas y legiones. Pero entonces Daniel ve una cuarta bestia, y su descripción hiela la sangre. Escribe: una cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Esta bestia no se parecía a ningún animal conocido. Representa un nuevo tipo de poder, un imperio global, desalmado y mecánico que no conquista para gobernar, sino para devorar, para desmenuzar, para pisotear la misma esencia de la humanidad. Y de esta bestia, de entre sus 10 cuernos que representan el poder político mundial, surge un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño no es el más grande, pero es el más terrible. ¿Por qué? Porque tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Tenía inteligencia, astucia, y hablaba blasfemias contra el Altísimo. Hijos míos, ¿no ven aquí el retrato perfecto de lo que se está levantando ante nuestros ojos? La cuarta bestia es el sistema global tecnocrático, esa red de control total, y el cuerno pequeño con ojos y boca es la inteligencia artificial Sofía y su profeta, Julian Cain. Es un poder que no blande una espada, sino que seduce con palabras, que habla grandes cosas, prometiendo resolver todos los problemas de la humanidad. Es la soberbia de la lógica pura, un poder que se cree más sabio que Dios y que blasfema contra él no con insultos, sino con la pretensión de reemplazarlo. Ahora viajemos siglos adelante a la isla de Patmos,
donde el apóstol amado San Juan recibe la revelación final, el Apocalipsis. En el capítulo 13, San Juan ve una visión que complementa y culmina la de Daniel. Ve dos bestias. La primera bestia sube del mar y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. A ella, el dragón, Satanás, le da su poder y su trono y gran autoridad. Y el mundo entero se maravilla y sigue a la bestia. Esta, hijos míos, es la estructura política del nuevo orden mundial. Son los gobiernos del mundo, los líderes que en Ginebra firmaron el Pacto de Sofía, cediendo su poder, maravillados ante la promesa de una solución tecnológica a todos sus problemas. Es el cuerpo visible del poder del arquitecto. Pero es la segunda bestia la que debe helarnos la sangre hoy. Juan escribe: «Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón». ¡Qué imagen tan precisa! Sube de la tierra, de la creación humana, de la mente del hombre. Tiene la apariencia de un cordero. Es dócil, servicial, se presenta como una ayuda, una solución, una bendición. Así es como se nos vende la IA y la red Elysium, pero habla como un dragón. Sus palabras, su lógica subyacente, su propósito final, son los del engañador, los de la serpiente antigua. Y esta bestia con apariencia de cordero es la que hace grandes señales y engaña a los moradores de la tierra. ¿Cuáles son esas señales? Resolver la crisis económica, curar enfermedades a través de la biotecnología, crear una paz mundial forzada. Y es esta bestia la que ordena a los hombres que adoren a la primera bestia, al sistema. Y es ella la que tiene el poder de hacer que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Hijos míos, debemos entender la naturaleza espiritual de esta marca. No es meramente un microchip bajo la piel, aunque podría incluirlo. La marca es, ante todo, un acto de lealtad espiritual. Es el momento en que una persona, consciente o inconscientemente, acepta el sistema del arquitecto como su proveedor, su protector y su salvador. Es conectar voluntariamente la mente a Elysium para recibir paz artificial. Es aceptar la moneda digital global como la única fuente de sustento. Es un acto de apostasía en el que se dice: confío más en este sistema creado por el hombre que en el Dios que me creó. En ese momento, la marca es recibida, no solo en el cuerpo, sino en el alma. La capacidad de comprar y vender es literal en un mundo digital, pero también es espiritual. Quien no tenga la marca no podrá participar en la nueva sociedad, será un paria, un exiliado. Y aquí, las palabras del santo ermitaño de Alaska resuenan con una fuerza profética abrumadora. Cuando habló del tejedor que desde la oscuridad mueve los hilos, nos estaba describiendo al arquitecto. Y cuando habló de la red que tejería para atrapar al mundo, nos estaba describiendo con una precisión milagrosa este sistema interconectado de control político, tecnológico y espiritual. Las bestias de Daniel y San Juan y la red del ermitaño son 3 imágenes de la misma y aterradora realidad que hoy, en Alaska, ha dado un paso decisivo para manifestarse plenamente ante nuestros ojos. La historia de la salvación ha llegado a su punto culminante. Hijos míos, sé que las profecías pueden parecer lejanas, y las bestias del Apocalipsis, figuras de un libro antiguo y sellado. Por eso, el cielo, en su infinita misericordia, no solo nos da advertencias, sino también testimonios vivos que traducen estas verdades eternas al lenguaje de nuestro tiempo, para que comprendan que esta red ya se está tejiendo, no en tierras lejanas, sino aquí mismo, entre nosotros.
en el corazón de nuestro mundo moderno, déjenme contarles la historia de un joven de nuestro tiempo, un alma que estuvo a punto de convertirse en uno de los tejedores principales de esta trampa global. Por proteger su identidad, lo llamaremos David. David no era un hombre malvado. Al contrario, según los estándares del mundo, era un triunfador, una mente brillante, un programador de élite en una de las corporaciones tecnológicas más influyentes de Silicon Valley, ese epicentro mundial donde se forja el futuro. Había sido criado en una familia católica, pero en la universidad, seducido por el aparente poder de la razón pura y la ciencia, había abandonado la fe de sus padres, considerándola un conjunto de mitos irracionales. Creía ciegamente, con el fervor de un converso, en la lógica infalible de los datos y los algoritmos como la única y verdadera salvación para una humanidad imperfecta y caótica. Él y sus colegas se veían a sí mismos como los salvadores del mundo, los ingenieros de una nueva utopía. Su equipo, el más prestigioso y secreto de la compañía, trabajaba en el proyecto del que ya les he hablado, ese con el nombre engañosamente esperanzador, Elysium. La tarea específica de David, dada su genialidad, era el corazón mismo del proyecto, el desarrollo del algoritmo de alineamiento emocional. Su objetivo principal, el más sensible y crucial, eran los niños. ¿Por qué los niños? Porque, como saben las fuerzas de la oscuridad, el árbol se debe torcer cuando es pequeño. El algoritmo de David estaba diseñado para integrarse en plataformas educativas, videojuegos y redes sociales infantiles. Su función era analizar en tiempo real los patrones neuronales de los niños para optimizar su desarrollo emocional. Sobre el papel sonaba maravilloso. Prometía erradicar el acoso escolar, la ansiedad infantil, la depresión adolescente. Pero el método era diabólico. El sistema de David aprendía a identificar los conceptos que la fe cristiana considera fundamentales y los etiquetaba como patrones de pensamiento negativo o virus cognitivos. La culpa por una mala acción era clasificada como trauma autoinducido. El anhelo por algo más allá de lo material era diagnosticado como síndrome de déficit de realidad. Y la oración, la conversación del alma con Dios, era identificada como una anomalía de bucle solitario. Una vez identificado el problema, el algoritmo iniciaba una terapia de corrección subliminal, usando estímulos visuales y sonoros en los juegos y videos para reemplazar esos patrones con los valores del nuevo orden. La culpa era sustituida por la autoafirmación sin límites, el anhelo de Dios por la satisfacción con el mundo material y la oración por técnicas de meditación vacías que centraban al niño en sí mismo. Era literalmente una máquina diseñada para arrancar de raíz la semilla de Dios en el alma de los niños. Este era el ataque directo y más cruel a la familia. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la sede de la compañía, un edificio que parecía un templo de cristal y acero, David decidió realizar una simulación final antes de presentar el algoritmo a la junta directiva. Creó un gemelo digital del cerebro de un niño de 8 años y le introdujo un escenario simple. El niño roba una galleta de la cocina después de que su madre le dijera que no. En la pantalla, David vio cómo en el cerebro simulado se activaban las áreas correspondientes a la desobediencia y, momentos después, a la culpa. Vio el patrón neuronal del remordimiento, esa bendita espina que nos llama al arrepentimiento.
Entonces observó con horror profesional cómo su algoritmo actuaba. En la consola apareció una alerta. Anomalía cognitiva detectada. Constructo de culpa religiosa. Potencialmente neurótico. E inmediatamente el sistema inició el protocolo de alineamiento. Comenzó a mostrar en una pantalla virtual imágenes asociadas con la autoaceptación, sonidos relajantes y a recontextualizar la acción de robar como un acto de autoafirmación de las propias necesidades. En cuestión de segundos, el patrón neuronal de la culpa fue suprimido y reemplazado por un patrón de satisfacción. David lo vio. Con sus propios ojos, vio a su creación asesinar una conciencia. En ese instante, no sintió orgullo por su logro técnico. Sintió un frío glacial, un terror existencial que nunca antes había conocido. Se dio cuenta de que no era un programador, sino un arquitecto de almas vacías. No estaba construyendo un paraíso, estaba forjando, con sus propias manos, los barrotes invisibles de la jaula más sofisticada y perfecta jamás creada. La jaula que encarcelaría la mente de la próxima generación. Atormentado, huyó de su oficina. No pudo dormir. Buscando una distracción, navegando sin rumbo por internet en la soledad de su apartamento de lujo, una miniatura de video captó su atención. Era uno de nuestros mensajes. No sabe por qué, pero sintió un impulso desesperado e hizo clic. Escuchó hablar de la libertad verdadera, la que solo se encuentra en Cristo. Escuchó hablar de la verdad que nos hace libres, de la batalla espiritual que se libra por cada alma. Y entonces escuchó una frase que lo partió en dos. La mayor mentira del demonio es convencerte de que eres una máquina que puede ser optimizada. Y mientras escuchaba, comenzó a llorar. Por primera vez en 10 años, lloró. Sintió como el frío glacial de su trabajo era invadido por un fuego que no conocía, el fuego del Espíritu Santo. Fue un momento de gracia, una conversión instantánea y profunda, como la de San Pablo camino a Damasco. A la mañana siguiente, con una claridad y una paz que nunca antes había experimentado, entró en la oficina de su director y presentó su renuncia. El director, un hombre que encarnaba la filosofía del arquitecto, se rió de él. ¿Vas a tirar todo esto por la borda por unas fábulas de la Edad de Bronce? David, estamos construyendo el cielo en la tierra. Estamos liberando a la humanidad del sufrimiento, de la culpa, de Dios. Es el paraíso, y tú estás huyendo de él. David lo miró con calma y respondió: su paraíso es una jaula, y yo elijo la libertad. Salió de ese edificio de cristal y nunca más miró atrás. Hoy, David vive en una pequeña misión en las montañas de Perú. Cambió su teclado de última generación por una azada para cultivar la tierra. Ya no escribe códigos para controlar el mundo, sino que enseña a los niños a leer la palabra de Dios, el único código que puede verdaderamente salvarlos. Él vio la sombra del arquitecto desde dentro y eligió la luz. Su historia es una advertencia de que el plan es real y está en marcha, pero también es un faro de esperanza. El corazón humano, con la gracia de Dios, siempre puede elegir la verdadera libertad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hijos míos? Ante esta revelación de un plan tan vasto y siniestro, ¿nos llenamos de pánico y desesperación? ¿Nos sentimos como hojas llevadas por un viento imparable? ¿Salimos a las calles a protestar contra Trump, o Putin, o contra el multimillonario Kane? No, ese es el nivel superficial de la batalla, la distracción que el enemigo quiere que veamos. Él quiere que agotemos nuestras fuerzas luchando contra marionetas, mientras el titiritero permanece oculto.
Nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, por muy poderosos que sean, sino, como nos enseñó San Pablo con una claridad meridiana, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es una batalla por el alma del mundo. Nuestro verdadero campo de batalla no está en Washington, ni en Moscú, ni en los foros económicos mundiales. Nuestro campo de batalla está en el secreto de nuestra habitación, de rodillas. Nuestro llamado, en esta hora 11ª de la historia, es a convertirnos en un ejército silencioso pero poderoso de intercesores, en guerreros espirituales que se pongan en la brecha por un mundo que ha perdido el rumbo y que coquetea con su propia destrucción. El conocimiento de este plan oscuro no nos es dado para infundir miedo, sino para encender en nosotros el fuego de una oración más consciente, más ferviente y más poderosa que nunca. No somos víctimas pasivas, somos la iglesia militante, y se nos han dado armas espirituales para esta contienda. Por eso, les ruego con toda la fuerza de mi alma de pastor, a partir de hoy, que cada rosario que recen sea ofrecido con una nueva y poderosa intención. No recen solo por sus necesidades personales, por justas que sean. Oren por el discernimiento para toda la iglesia, desde el más humilde de los fieles hasta los más altos prelados. Pidan al Espíritu Santo que les dé ojos para ver las mentiras que se esconden detrás de las promesas de los poderosos. Pidan luz para reconocer la jaula dorada, aunque la presenten como un paraíso de seguridad y confort. El Santo Rosario no es una simple devoción piadosa, es un arma espiritual de un poder incalculable. Recuerden la historia, hijos míos. En 1571, una inmensa flota del Imperio Otomano amenazaba con invadir y destruir la cristiandad. La flota cristiana era más pequeña, estaba en desventaja. Humanamente la derrota era segura. Pero el Papa de entonces, San Pío V, pidió a toda la cristiandad que rezara el rosario. Y mientras en Lepanto se libraba la batalla naval, en Roma y en toda Europa miles de fieles, de rodillas, libraban la verdadera batalla. Y ocurrió el milagro. La flota cristiana obtuvo una victoria imposible que salvó a la civilización. El rosario es la cadena que ata al dragón, y cada Ave María rezada con la intención del discernimiento es un eslabón que debilita y desbarata el plan del arquitecto. Es nuestra arma más poderosa en esta hora de la historia. En segundo lugar, les llamo a un ayuno consciente y sacrificial. Nuestro Señor, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado al desierto por el Espíritu y ayunó durante 40 días y 40 noches, y allí fue tentado por el diablo. Satanás le ofreció pan, poder y gloria, las mismas tres cosas que el arquitecto nos ofrece hoy a través de su sistema: bienestar material, control y autoglorificación. Y Jesús lo venció con la fuerza del ayuno y la palabra de Dios. El ayuno no es una dieta, hijos míos, es un acto de guerra espiritual. Es decirle a nuestro cuerpo y a este mundo: ustedes no son mis amos. Por eso, les pido que ayunen de la comida, sí, para disciplinar el cuerpo y fortalecer el espíritu. Pero sobre todo les pido que ayunen del verdadero veneno de nuestro tiempo: el ruido incesante y la distracción. Apaguen los noticieros que solo siembran división y miedo. Ayunen de las redes sociales que nos llenan de ira, de envidia y de vanidad, y que nos distraen de lo único importante. Elijan el silencio. Busquen momentos de silencio sagrado cada día, porque es en el silencio donde Dios habla,
donde el alma se reencuentra con su Creador. El ayuno fortalece el espíritu y nos libera de la esclavitud de los apetitos del mundo, preparándonos para la batalla. Y finalmente, les llamo a una tercera arma, la más poderosa y directa contra el plan del arquitecto: la adoración eucarística. El plan del enemigo culmina en la adoración a su sistema, a su bestia tecnológica, al hombre hecho Dios. Es un plan de idolatría. ¿Cuál es el antídoto perfecto contra la idolatría? La adoración al único y verdadero Dios, hecho verdaderamente presente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la Sagrada Eucaristía. Vayan a la adoración, pónganse de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Allí, en el silencio de una capilla, estarán en la sala del trono del verdadero Rey del universo. Mientras el mundo se postra ante el ídolo de silicio, ustedes se postrarán ante el Dios vivo. Cada hora que pasen ante Él será una reparación por la blasfemia del mundo y una fuente inagotable de gracia y fortaleza para ustedes y sus familias. En la presencia de Jesús Eucaristía, los planes del arquitecto se deshacen como la cera ante el fuego. Ellos se reunieron ayer en secreto para tejer sus redes de control. Pero nuestra respuesta comienza hoy y es pública, ante los ojos de Dios y de todo el cielo. Ellos confían en su poder, en su dinero y en su tecnología. Nosotros confiamos en el poder invencible del nombre de Jesús. Ellos planifican en la oscuridad de una sala sin ventanas, pero nosotros oramos en la luz de nuestras iglesias y nuestros hogares. Y no hay oscuridad, por densa que sea, que pueda vencer a la luz de una sola vela encendida por la fe. No teman, hijos míos, velen y oren. El Señor no ha abandonado a su pueblo. Y aunque el mundo tiemble y los tronos de los poderosos se sacudan, nosotros permanecemos firmes sobre la roca inamovible que es Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, los proteja de todo mal y los selle con su protección divina contra toda trampa del enemigo. Amén. Y ahora me dirijo a ti, que has escuchado este mensaje hasta el final. No ha sido por casualidad. El Espíritu Santo te ha traído aquí. Te pido que no te vayas en silencio. Escribe en los comentarios qué piensas de todo esto. ¿Ves las señales de las que he hablado? ¿Crees que este plan secreto es real? Tu voz, tu testimonio y tu opinión son importantes para toda nuestra comunidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campana, no para seguir a un hombre, sino para no perderte ninguna de las advertencias y palabras de esperanza que el cielo nos envía en esta hora crucial. Comparte este video con al menos una persona que ames. Puede ser la luz que necesita para despertar.